Siendo específicamente el tema que me ocupa, que es reducido solamente a la cuestión de las sentencias exhortativas, esta tipología de sentencias es bastante novedosa en nuestro medio e implican una cierta práctica de la Corte como una forma de recuperar la legitimidad que perdió fundamentalmente en la década de los 90. Por otra parte, ya acá al inicio tengo que aclarar que la Corte nunca ha tenido, históricamente, nuestra Corte Nacional, nunca ha estado en lo que Ortega llama la altura de las circunstancias, la altura de los tiempos. Nunca la Corte, salvo en contadas ocasiones, en específicos periodos históricos, ha cumplido el rol político institucional que le ha correspondido. Pero este tipo de sentencias, entonces exhortativas, permiten además otra cuestión, que es de alguna forma salir del esquema dicotómico de Kelsen en cuanto que las sentencias son o no inconstitucionales. Es decir, es una forma de disolver en cierta medida el argumento de la dificultad contramayoritaria. Hace más o menos más de 200 años se escribió El Federalista. Ahí había latente una discusión entre Madison en los capítulos 10 y 51 y Hamilton en el 78 en cuanto a cuál era la forma que tenían que interactuar los distintos poderes del Estado. Por un lado, Hamilton decía fervientemente que era al Poder Judicial al cual le correspondía la última palabra, y este fundamento es el que termina plasmando Marshall en Madison versus Marbury. Por el otro, Hamilton decía que Madison decían que los poderes tenían que interactuar. Es decir, que el poder legislativo y el poder ejecutivo estaban sujetos a control, pero que este control no implicaba la asunción de la última palabra, sino lo que tenía que hacer el judicial era simplemente disolver el conflicto y que se siga discutiendo. Las sentencias exhortativas lo que permiten es que los conflictos, las tensiones constitucionales se sigan discutiendo, se sigan debatiendo. Vamos, un poco más rápido. Hay algunos casos a lo largo de esta tarde, ¿no es cierto?, que se fueron citando. ¿De cuáles fueron estas sentencias exhortativas? El primero es Badaro. Creo que fue el profesor Oteiza quien más los nombró. En el caso Badaro son dos sentencias separadas por 14 meses. En el caso de Badaro 1, la Corte lo que hace es establecer que acá existe un vacío constitucional. Había normas legales, pero que no preveían, ¿no es cierto?, la situación específica del judicial. Lo que hace la Corte es decir que el poder legislativo y el poder administrador tenían que hacerse cargo de la situación en un plazo razonable. Pasado este plazo, no hubo ningún tipo de resolución por parte de los poderes políticos. En el caso Rosa, también mencionado por el doctor Oteiza, lo que hace la Corte es exhortar a los poderes, al poder administrador, al poder ejecutivo y al poder legislativo, que regulen nuevamente la forma en la cual se designaban los jueces subrogantes. Ustedes saben que con la reforma del 94 se incorpora a nuestro sistema institucional el Consejo de la Magistratura, pero el Consejo de la Magistratura tardó 5 años en ponerse en marcha. Es decir, que a las vacantes que ya estaban al momento de la sanción de la reforma se sumaron todas las que se fueron generando en esos 5 años de puesta en funcionamiento. A ello se le suma que nunca el Consejo pudo adquirir una dinámica institucional ágil que le permita cubrir más cargos que las vacantes que se iban generando. Eso generó en el ámbito federal y nacional que se tuvieran que generar distintos mecanismos para designar jueces más rápido. ¿Qué es lo que sucedió? La Corte había otorgado un plazo de 1 año y la normativa, con varios visos de inconstitucionalidad, se sancionó 1 año y 1 mes después. Es decir, que hay un vacío, además, en esa norma, de 1 mes que no se sabe muy bien dónde está, qué hay que hacer con ese mes, específicamente. El tercer caso que quiero mencionar es García Méndez. García Méndez
es una decisión de la Corte en la cual se exhorta nuevamente al Poder Legislativo a que sancione un nuevo régimen de minoridad, porque la Ley 22.278 está en conflicto. No dice que es inconstitucional, pero dice que está en conflicto con nuestra Constitución y con las convenciones de derechos humanos incorporadas en el 94. ¿Hay respuesta? ¿Hubo respuesta? Sí hubo respuesta. Eso es lo principal que tiene que quedar en claro. Lo que puede llegar a no gustarnos es qué clase de respuestas hubo. En Rosa, la respuesta fue la sanción de una ley. Es cierto. Se puede discutir la constitucionalidad por cuanto el Consejo de Magistratura no interviene en la designación de los jueces subrogantes, pero hay algún tipo de respuesta explícita. En Madero también hay una respuesta. La respuesta es el silencio. Se dicta Badaro 1, se establece un plazo razonable. Superados los 14 meses, la Corte considera que se venció ese plazo razonable, vuelve a dictar una sentencia que es seguida en líneas generales por los tribunales inferiores, vuelve a exhortar y no hay una respuesta explícita, no hay una devolución por parte de los poderes políticos. Es decir, la respuesta es el silencio. Desde una visión crítica, desde las teorías críticas del derecho, el derecho se compone por discursos jurídicos. Los discursos jurídicos son lo que dicen los abogados en sus alegatos, lo que sentencian los jueces al momento de resolver un conflicto, lo que debaten los legisladores cuando sancionan leyes y la práctica social por parte del ciudadano medio. Discursos, en definitiva. Y los discursos son tan importantes por lo que dicen como por lo que callan. La respuesta acá fue hasta hace muy poco tiempo el silencio. La respuesta se hace explícita con la creación de la Cámara Federal de Seguridad, la Cámara Casación en la Seguridad Social. Es decir, la respuesta frente a los reclamos fue generar una nueva instancia judicial. En García Méndez, otra vez, el vacío y el silencio. En este caso, lo que se discutía específicamente era esta cuestión de los menores. Hay una diferencia sustancial entre cuál es el tribunal anterior al que resuelve la Corte. En ese caso, la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal, empujada fundamentalmente por la doctora Ángela Ledesma, también dictó una sentencia exhortativa. La diferencia es que en la sentencia de casación, que es parcialmente revocada por la Corte, la Cámara de Casación dijo que el plazo era de 1 año y que luego de 1 año iba a devenir inconstitucional la totalidad del sistema de minoridad. ¿Qué fue lo que sucedió? La Corte no se quiso hacer cargo de ese problema. Previó que el legislador no iba a decir nada y no hizo nada. Y no se quiso, simplemente lo que se quedó es con una exhortación. En este caso, el silencio, y por usar una expresión sumamente correntina, no tiene una consecuencia muy importante. En este caso, el silencio asusta y el silencio aturde. En el caso de los menores, que significa que van a estar sometidos a un régimen muy similar al penal, pero sin ningún tipo de garantía, significa que no van a tener no solamente atardeceres tristes, sino también amaneceres tristes, días tristes. ¿Qué hacemos entonces con este tipo de sentencias exhortativas? En algún caso se puede trazar un paralelo con las sentencias de reforma estructural, en el cual el cumplimiento viene de la mano de la voluntad pura y exclusivamente del poder político. Si el poder político está interesado, la causa, es decir, la resolución del conflicto va a venir más o menos en forma rápida. Si el poder político no está interesado, no se va a avanzar. Es patente en esto lo que sucedió con Berbisky, con la causa Berbisky sancionada en el 2005. Los 2 años posteriores que siguieron a el dictado de esa sentencia, que tenía que ver con la superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires, se redujeron, ¿no es cierto? Se redujeron la cantidad de presos y de menores detenidos en comisaría y demás. Luego de esos 2 años, cambió nuevamente
el esquema político y trajo como consecuencia el dictado de 2 nuevas normas de endurecimiento de la política escarcelatoria dentro del Código Procesal Penal. Es decir, ¿cuál fue la consecuencia del dictado de estas normas? Que nuevamente aumente el problema de la superpoblación carcelaria. Lo que en definitiva tenemos acá es un problema sumamente grave, que es incumplir las sentencias judiciales es políticamente barato. Políticamente es barato, no hay consecuencias graves frente al incumplimiento. Y el caso Sosa es patente, es muy gráfico en ese sentido. Esto suena bastante desesperanzador. Y en efecto lo es. De hecho, Nino, en Un país al margen de la ley, cuando explica la anomia como causa del subdesarrollo argentino, dice que puede que haya ciertos elementos que quieran salir de este trance, pero tomando la teoría de los juegos como esquemas de explicación de las acciones colectivas dentro de la sociedad, dice que este tipo de comportamientos es propio de los esquemas de aseguramiento, en el cual alguno quiere cumplir, o incluso puede darse la posibilidad que muchos quieran cumplir, pero que nadie lo hace porque nadie da el primer paso. Es decir, yo no cumplo porque el que estaba antes no cumplió y porque el que va a venir no va a cumplir.